Juan David Cabal es nuevo jugador de la Juventus. Será el tercer colombiano que vista los colores del equipo de Turín. Andrés Tello no alcanzó a debutar, pero sí fue oficializado como jugador de la Juventus. Y obviamente Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido un jugador bastante emblemático, incluso llegó a ser capitán de la Juventus, y que es un jugador que habrá alcanzado más de los 200 partidos, yo creo, con el equipo de la Juventus. Juan David Cabal, 23 años. La temporada de Juan David Cabal, Hellas Verona no comenzó de la mejor manera porque por lo general fue suplente, pero alcanzada ya la segunda parte de la temporada, cuando el equipo de Verona estaba con serios problemas para descender y que estaba en la lucha por no descender, Juan David Cabal se afianzó como un lateral izquierdo en el equipo de Hellas Verona, y a partir de ahí el equipo, no digo que precisamente por su inclusión en la titularidad, pero obviamente fue una pieza importante para que el equipo de Hellas Verona no descendiera, y fue un jugador que se afianzó y jugó grandes partidos. Recuerdo contra el Inter tuvo un buen partido, contra la Juventus le costó un poquito más, no, mentira, fue contra la Juventus que tuvo un buen partido, contra el Inter sí le costó un poco más, y contra el Milan tuvo buenas y malas, pero en general en esa segunda parte de la temporada la verdad es que el rendimiento de Juan David Cabal fue muy bueno. Tal es así que se alcanza a ganar el reconocimiento, o empieza a ganar un poco más de novias, como se dice popularmente dentro del mercado de pases, dentro del mercado de fichajes, y empezó a ser cotizado tanto por el Inter como por la Juventus. E incluso creo que se habló de algún otro equipo italiano, pero la disputa estaba entre Inter y la Juventus. Personalmente no me disgustaba el Inter porque el sistema y la estructura que maneja Inzaghi de 3 defensores, y sobre todo el rol que le da tan protagónico a su línea defensiva con el balón, me parecía que podía explotar mucho las cualidades que tiene Juan David Cabal, sobre todo jugando por ahí como un stopper, un lateral izquierdo, porque muchas veces el equipo de Inzaghi no juega con un stopper sino como un lateral izquierdo. Pero hay que decirlo que en ese sector estaba o César Augusto o Bastoni, y me parece bastante competitivo ese puesto. Entonces creo que al final la ida a la Juventus, sobre todo teniendo en cuenta que Thiago Motta va a ser el nuevo entrenador del equipo juventino, no me parece para nada mala, sobre todo porque hay que decirlo que a nivel defensivo tampoco es que, más allá de por ahí Bremer o Rugani, no creo que tenga muchos nombres tan rembombantes el equipo de Turín, y creo que por ahí Juan David Cabal sí se puede ganar un puesto, ya sea como central izquierdo o como lateral izquierdo. Recordemos, y nosotros ya hicimos un video sobre él, hablando un poco sobre él, sobre su temporada y por qué para nosotros era una alternativa ya en Selección Colombia. Hablamos de que él era un jugador que se había formado como central izquierdo, pero que tenía mucha experiencia como lateral izquierdo. Incluso Juan Carlos Osorio llegó a probarlo como lateral izquierdo. Es una figura, un jugador que a mí se me parece mucho en cuanto al perfil, sobre todo en esa cuestión de adaptarse a esa posición. Se me hace muy parecido a Estefan Medina. Estefan Medina es un gran jugador, así para muchos haya quedado marcado con ciertas actuaciones en Selección Colombia, pero para mí para la mayoría que sepa de fútbol, Estefan Medina es un muy buen futbolista, y se me asemeja mucho ese perfil, porque es un jugador técnicamente muy buen dotado para ser defensor, que a nivel de duelo se impone mucho, sobre todo en el juego aéreo. Es un jugador que suele promediar, sobre todo en esta última temporada, promedió más del 70% de los duelos ganados, pero que en general en los duelos se impone muchísimo. Es un central, un jugador, un defensor que muy intuitivo, y que sobre todo sabe pasar al ataque. No es un jugador que pase por pasar, no es un jugador que constantemente pase al ataque, pero sí se sabe desdoblar, sobre todo
a partir de juntarse con algún compañero, no tanto por, digamos que por su gambeta, que por su velocidad, explosividad, sino que más por su intuición, por su lectura a la hora de pasar al ataque, por esa manera que tiene para por ahí tirar una pared, conectarse, etcétera. No es jugador que por ahí sea tan desequilibrante, pero sí es un jugador muy inteligente a la hora de pasar. Y creo que ese es uno de los puntos que me parece importante nombrarlo, porque es un jugador que en ese sentido, en esa cuestión de saber pasar al ataque, es un jugador que cuida muy bien su espalda, que no permite muchas ventajas por su sector y que obviamente suele brindar muy bien a su equipo por ese sector. Y vuelvo y digo, es un jugador que a nivel técnico es bastante bueno. Es un jugador que en cuanto al pase, al lanzamiento largo, muestra cierta virtud, más allá de que por ahí que no es un jugador que sobresalga por ese tipo de registro. Es un jugador que tampoco desentona en ese sentido, pero y que a nivel físico es un jugador que cuenta con piernas un poco larguitas y que obviamente es bastante... No es como Gerson Mosquera, pero sí tiene su masa muscular. Entonces, en ese sentido, sí me parece que puede presentarse como una buena alternativa, no solo para la Juventus, sino también para la Selección Colombia, que nosotros ya la venimos mencionando bastantes veces. Es un jugador que puede presentarse como una muy buena alternativa, no solo como central izquierdo, que recordemos que el central izquierdo suele ser un jugador bastante escaso, pero también como lateral izquierdo. Otra cosa en este sentido, en este aspecto de su traspaso hacia la Juventus, es que con Thiago Motta obviamente tendrá ese tipo de exigencia en cuanto a saber pasar, en cuanto a saber tocar y moverse, tocar y pasar. Y creo que porque es un técnico que explora, y lo vimos mucho en el Bolonia, ese juego funcional, esa constante movilidad, ese constante intercambio, no de posiciones sino de roles, que es totalmente distinto al intercambio de posiciones, porque muchas veces los jugadores pueden recostarse por un sector en pocos metros y cada uno va asumiendo un rol en cuanto vaya dándose la jugada, ya sea para hacer un apoyo, para hacer un movimiento al espacio, etcétera. Entonces, en ese sentido, va a ser un jugador que va a estar constantemente exigido por el sistema y por la estructura que plantea Thiago Motta de 4 defensores, 4-2-3-1, por lo general maneja él, pero obviamente con una organización mucho más funcional y que muchas veces centra sus posesiones sobre ese sector izquierdos. Por lo menos lo vimos en el Bolonia, ¿no? Que centraba la mayor parte de sus ataques del Bolonia se concentraban en ese sector izquierdo. Entonces, en ese sentido, veremos cómo se adapta Juan David Cabal, que yo personalmente, revisando la nómina, vuelvo y digo, de la Juventus, me parece que sí puede colarse y puede empezar a ser titular, incluso desde el inicio, creería. Pero obviamente hay que ver cuál es la decisión que toma Thiago Motta, que a mí me parece un muy buen entrenador, un gran entrenador que puede llegar a potenciarlo mucho al jugador colombiano. Y en cuanto al fichaje del colombiano y en cuanto al mercado de fichajes que empieza a empezar a rodar, a coger rumbo, sobre todo mercado de fichajes europeos, me parece importante mencionar que cuando una selección hace la Copa América que hizo Colombia y empieza a ganar ese prestigio, esa admiración, ese respeto, no solo por los resultados que alcanza, sino también por el juego, que son dos cosas totalmente complementarias, empiezan a ver este tipo de fichajes, jugadores colombianos de esa nacionalidad que empiezan a ser seguidos, pisteados por grandes clubes europeos y clubes históricos como lo es la Juventus. Pasa con Richard Ríos, pasa incluso con el mismo Lucumí, que veremos si sigue en el Bolonia o cambia de club. Y por ejemplo también pasa con Yasser Asprilla. Entonces yo creo que este mercado de fichajes será bastante
bastante agitado para los jugadores colombianos por lo que hemos visto y por lo que hemos percibido en estos primeros días o semanas más bien de mercado europeo. Así que seguiremos haciendo este repaso y sobre todo cada vez que se vaya confirmando algún fichaje de algún jugador colombiano, sobre todo a un equipo importante, seguiremos haciendo este tipo de análisis para ver cómo puede llegar a encajar, cómo puede llegar a ser su adaptación, si puede llegar a tener espacio o por ahí la va a tener un poco más complicada. Entonces seguiremos haciendo estos tipos de videos. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X y nos vemos en un próximo video. Chao.